Las últimas semanas han sido importantes en materia legislativa, cargadas de polémicas políticas y de críticas de uno y otro lado. Y claro está, si proyectos como la ley de violencia en los estadios o el reajuste del salario mínimo no dejan indiferente a nadie. Por ello, queremos conversar de estos temas con el ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, para conocer cuál es la posición del gobierno ante estas situaciones de gran relevancia pública. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes y gracias por este contacto con nosotros. Gracias a usted, Mirna, por darme la oportunidad de conversar con usted y con quienes nos estén mirando. Ministro, lo primero es preguntarle respecto de la aprobación por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara acerca de esta ley que lleva ni más ni menos que su nombre, la ley Ginzpeter. No se ha aprobado todavía la ley. Lo que se aprobó es una norma muy importante, una norma anti-encapuchados. Se aprobó por una mayoría importante, 11 votos a favor, que incluyó a personas, por lo tanto, de la concertación, y 2 solamente en contra. Y lo que tiene por objeto, Mirna, es una cuestión bastante simple, sencilla y de sentido común, que es que agravemos las penas cuando una persona comete el delito de desórdenes públicos, cubriendo su rostro para hacer más difícil que sea identificado por las policías. Esta discusión, que la hemos tenido que dar con mucha persistencia, es una discusión, yo le diría, bastante antigua. De hecho, tuvimos la ocasión de revisar las normas de países como Finlandia, Suiza, Alemania, Italia, Francia, que nadie podría decir que no son democracias desarrolladas y respetuosas de los derechos de las personas. Y en todas esas legislaciones, fíjese que el solo hecho de concurrir a una manifestación pública, la sola circunstancia de ir encapuchado, constituye un delito en sí mismo. Aquí todavía no hemos logrado formar ese consenso. Lo que dijimos es, bueno, la persona que concurre encapuchado y comete un delito de desórdenes públicos va a tener una pena agravada. Yo pienso que es una norma que va en la línea correcta de proteger el derecho de los manifestantes con libertad, de proteger el derecho de las personas que son víctimas y ir en contra, naturalmente, de quienes cometen actos de violencia. Ministro, pero ¿qué es más relevante? ¿La comisión misma del delito, independientemente de si está encapuchado o no, o el solo hecho de que la persona esté encapuchada cometiendo el delito? No, bueno, lo relevante es cometer el delito. Hoy día andar encapuchado no constituye, como le decía, en algunas democracias, ir a manifestaciones públicas encapuchado es un delito en sí mismo. En Chile no. En Chile se puede ir encapuchado. Ahora, cometer delitos encapuchados constituye una agravante respecto de solamente cometer el delito con el rostro descubierto. Pero ¿cuál es la pelea y la disputa que hay de fondo, Mirna? Porque las normas al final a veces son comprensibles para los abogados, pero no tanto para los ciudadanos. Lo que nosotros queremos, y creo que no es una aspiración demasiado desmedida, es que logremos conformar una sociedad entre los que se quieran manifestar, quieran hacer una protesta, lo puedan hacer en la medida que lo hagan con respeto por los bienes y por las personas que no quieren participar de esa protesta. Y vemos que muchas veces no es culpa de los manifestantes ni de los dirigentes estudiantiles, como a veces se pretende caricaturizar, pero sí hay ocasiones en que esas marchas se utilizan como una guarida, como un escondite, como una excusa, por personas que son verdaderos delincuentes, que saquean locales comerciales, que le saquean el kiosco diario a una persona, que agreden la propiedad privada o pública. Usted ha visto los destrozos que causan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que nuestra sociedad proteja el derecho a manifestarse, pero un derecho a manifestarse en paz, sin vandalismo y sin delincuencia. Ministro, ¿hasta qué punto esta normativa puede coartar aquello que también han señalado distintos organismos, entre ellos Amnistía Internacional, el derecho legítimo, tal como usted señalaba, de manifestarse? ¿Hasta qué punto la gran mayoría de aquellos que se manifiestan pacíficamente se pueden ver afectados? Fíjese que hay un artículo en particular, y me gustaría saber si eso fue aprobado o no en esta comisión, que permite a Carabineros requisar cámaras, requisar material gráfico. No es verdad, Mirna, eso no apareció nunca, y por eso que es importante que esta discusión se plantee con información. En primer lugar... Pero fue una propuesta, ministro, en algún minuto. Fue una propuesta de que Carabineros pudiera tener acceso a material grabado donde apareciera efectivamente, manifestantes y entre ellos, por supuesto, encapuchados, ¿no? No, hoy día, Mirna, para que nos entendamos y por lo tanto no desinformemos a la opinión pública, lo que hubo una propuesta, hoy día Carabineros de Chile solo le puede pedir mediante una orden judicial las filmaciones a los camarógrafos.
muchas veces se pedían en forma voluntaria y los camarógrafos se sentían de alguna manera quizás forzados o intimidados a entregarla. Lo que nosotros procuramos hacer, y finalmente nos dimos cuenta que causaba más confusión que claridad, y por lo tanto hace muchos meses ya, el año pasado, y por eso le digo que hay que actualizar la discusión, decidimos eliminar una norma que establecía que el derecho del periodista a entregar solo si quería voluntariamente la grabación, y que Carabineros no tenía el derecho a pedírsela salvo que contara con la autorización de un juez. Queríamos reforzar precisamente aquel derecho de que el periodista la entrega solo voluntariamente y no está obligado a entregarla. Como se produjo una discusión de que cómo se iba a interpretar lo voluntario, etcétera, preferimos eliminarla, y hace muchos meses, como le digo, desde el año pasado, que esa norma ya no existe, no está en el proyecto de ley y por lo tanto tampoco pudo haber sido aprobada ni va a ser nunca aprobada. Ministro, y quiero llevarlo justamente vinculando esta ley a la ley de violencia en los estadios, a un tema que podríamos decir que es el denominador común de ambos fenómenos, digamos. Hay un fenómeno que motiva ambas leyes, y es el fenómeno de los desmanes cometidos por grupos minoritarios que pueden tener un alcance muy violento en situaciones sociales, de protestas, de encuentros, etcétera. La pregunta que uno se hace es si una ley puede realmente corregir un problema que es más de fondo y que tiene que ver por qué esa violencia, por qué esos jóvenes ocupan esa violencia para manifestarse. Sin duda, el punto que usted plantea es completamente correcto y nunca hay que abandonar el desafío de comprender las razones del enojo, las razones de la violencia y procurar resolver ese problema, que es lo que está gatillando la violencia. De otro modo... No, ¿perdón? ¿Cómo se resuelve ese problema? Antes de la norma, digo. No, es que no es un problema de antes o después. Las sociedades y los gobiernos tienen que ser capaces de hacer ambas cosas al mismo tiempo. Porque también es cierto, Mirna, que hay muchos jóvenes frustrados, también que tenemos una sociedad con desigualdades, que se sienten con pocas oportunidades y que no acuchillan a nadie, no saquean ningún local. Entonces no generalicemos como si es que la circunstancia de que tengamos una sociedad con desafíos todavía de oportunidades y desigualdad es lo que justifica o hace que sea permisible o comprensible la violencia. Tenemos que entenderla, pero también destaquemos que en Chile hay muchas personas que tienen una vida dura, una vida difícil, a quienes estamos procurando darle más oportunidades, trabajo, igualdad, menos abuso, pero no recurren a la violencia, al acuchillamiento, y esas personas también merecen nuestro respeto. Ministro, y también muchas veces se ven atacadas por actos de violencia de otras personas. Ministro, perdón, entrando en el tema de la ley de violencia en los estadios, ¿está satisfecho usted con la postura que ha mantenido el club de Colo-Colo? ¿Le parece bien la manera en que se ha expresado Carlos Tapia? ¿Usted habría esperado más de Colo-Colo, particularmente en relación al último hecho que terminó con la muerte de un hincha de ese partido? Perdón, de ese club. Sí, yo lo dije ayer, yo no quiero polemizar con Colo-Colo. Colo-Colo es un club muy importante y además que tiene desafíos de seguridad también muy relevantes, y por lo tanto yo voy a privilegiar, yo hoy día en la mañana estuve hablando con algunas personas de Colo-Colo, yo voy a privilegiar el entendimiento con el club y el trabajo conjunto, porque al final del día tanto ellos como nosotros tenemos un mismo propósito, que es evitar que la violencia siga gobernando en sectores de las graderías de los estadios. No todo el estadio está en seno de la violencia, pero sí sus inmediaciones y algunos sectores de gradería, y por lo tanto en ese propósito y en ese afán que el gobierno está muy comprometido, yo quiero trabajar con todos los clubes y por lo mismo no voy a establecer ningún tipo de polémicas con ellos. Ministro, respecto del plan de seguridad para el transporte en relación al Transantiago y al metro, se van a destinar 300 efectivos en puntos clave. Lo más probable es que, conociendo cómo funciona la delincuencia, los delincuentes se van a trasladar a su vez a otros puntos. Por lo tanto, quiero saber si está contemplado entonces no solo esa posibilidad, también, y asociado a este tema, ministro, siempre se ha dicho que hay pocos carabineros en relación a las necesidades de la población. ¿Qué va a pasar con esos 300 efectivos? ¿Significa que se descuidan otras áreas?
No, bueno, no todas las iniciativas, Mirna, hay que analizarlas con tanto pesimismo, con la sensación de que vamos a descuidar otras áreas, con la sensación de que los delincuentes se van a cambiar de rutas, etcétera. No, ninguna área está descuidada. Nosotros cuando llegamos al gobierno, si usted mal no recuerda, enviamos una ley para incrementar en 10.000 la dotación de carabineros. Y por lo tanto se han ido incrementando en cerca de 2.000 y tantos carabineros por año. Estamos aumentando y estrechando un déficit de carabineros que sí teníamos, y por lo tanto esos nuevos carabineros los que nos permite acometer estos nuevos desafíos sin descuidar naturalmente otras zonas. Y por lo tanto a la pregunta de si se van a descuidar otras zonas le digo definitivamente que no. Son carabineros nuevos que los vamos a destinar a un plan de seguridad en el transporte público que las grandes ciudades del mundo normalmente tienen. En segundo lugar, obviamente que los delincuentes tratan de evitar la presencia de carabineros, y en consecuencia este programa considera cautelar bien los paraderos de micro, los paraderos o las estaciones de metro, que son lugares de encuentro. ¿Cuántas veces uno con una pareja, con un amigo, con un familiar no queda encontrarse en un determinado paradero o una determinada estación? Y van a también subirse a los recorridos. Y en los recorridos vamos a estar atentos para irnos cambiando y de ese modo también evitar que los delincuentes puedan anticipar cuáles son los recorridos con mayor resguardo policial. Ministro, en relación al tema mapuche, se produjo un incidente bastante grave, se quemó la casa de uno de los principales dirigentes agrícolas de Temuco, y entiendo que va a haber un importante encuentro la próxima semana en esa región. Yo quiero saber qué es exactamente lo que ustedes pretenden plantear ahí para de alguna manera llegar a un punto final, si se quiere, en términos de la gravedad que han tenido los últimos incidentes ocurridos en la zona. Ciertamente ha habido una especie de recrudecimiento de algunos episodios de violencia que afortunadamente el año 2010, 2011 no había sido tanto. Ahora nosotros lo que hicimos es convocar a una reunión a las máximas autoridades, partiendo por el fiscal nacional, el fiscal regional, un fiscal local, las autoridades de policía, de carabineros y PDI regionales, y también las máximas autoridades nacionales y las autoridades de gobierno. Porque entre todos tenemos que compartir información, coordinar acciones, coordinar lo que son las investigaciones policiales. Yo quiero saber como gobierno si nuestros carabineros, la PDI y los fiscales están contando con todos los recursos. Es una reunión de trabajo que tiene por objeto enfrentar un tema que es evidente, que es que ha habido un recrudecimiento de los hechos de violencia que le causan tanto daño a la región de la Araucanía, y por lo tanto los vamos a abordar con todo el compromiso político que ello supone, y para eso hemos convocado a esta reunión el próximo martes a mediodía aquí en la Moneda. Muy bien, ministro Rodrigo Ginspeter, muchísimas gracias. Dígame. Mirna, una sola cosita. Mire, hoy día hemos tenido una noticia que yo quiero compartirla con usted muy buena. Se dio a conocer la encuesta CACEN y hubo una importantísima reducción de la pobreza. La pobreza, la gente que vive en pobreza cayó del 5,1 al 14,4%. Es una reducción muy significativa. Pero más importante, la gente que vive en la miseria o la extrema pobreza cayó de un 3,7% a un 2,8%. Le digo, esto significa que 150.000 compatriotas que vivían en la indigencia, en los últimos 2 años dejaron de vivir en la indigencia. Y es una noticia que debe ponernos a todos muy contentos y muy orgullosos como país. Este es un logro de todos, del gobierno, pero también de muchos otros que ayudan en esta noble tarea para sacar a los compatriotas de la pobreza y de la indigencia. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por este contacto con nosotros.